Comienza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega. La rebelión de los Bóxers en China buscó a finales del siglo XIX expulsar del país toda influencia occidental, incluido el catolicismo. Un párroco contó la historia de lo que sucedió cuando su iglesia fue atacada. Una niña se escondió en la parte de atrás cuando arrestaron al sacerdote y vio a los soldados sacar el tabernáculo de la iglesia y arrojar 32 hostias consagradas al suelo. Esa noche volvió a entrar a escondidas en la iglesia, pasó un tiempo en adoración silenciosa y luego se inclinó hasta el suelo y tomó una de las hostias en su lengua. Hizo lo mismo 32 noches seguidas, hasta que se consumieron todas las hostias. Después de recibir la última, un soldado la atrapó y la golpeó hasta matarla. El famoso arzobispo norteamericano Fulton Sheen dijo que escuchar esta historia de la niña china mártir de la Eucaristía lo convenció de hacer una hora santa diaria. Buenísimos días, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos seáis todos en esta mañana de martes a este espacio semanal en el que abrimos el Youcat, el Catecismo Juvenil, y tratamos de profundizar en nuestra fe de un modo, juvenil. Quiero decir, tratando de rejuvenecer nuestra fe para darle brío, para hacerla más vigorosa y ágil. Para ello, el Youcat es una herramienta óptima, puesto que va tratando todos los temas doctrinales de una manera muy directa, muy sencilla, muy como los jóvenes normalmente te plantean sus dudas. No en vano, sigue siendo el referente catequético de tantos grupos de adolescentes y jóvenes que se preparan para la confirmación o de otros que hayan retomado el camino de la fe, que habían abandonado o enfriado y que ahora pueden descubrir como un auténtico despertar espiritual que da sentido a sus vidas. Lo estamos viendo claramente, estamos viendo esa búsqueda actual de Dios por parte de los jóvenes. Bueno, pues nos adherimos a esa corriente y vamos a continuar con nuestro Youcat en los puntos donde nos quedamos la semana pasada. Estamos viendo, os lo recuerdo, el sacramento de la Eucaristía. Y por ello mismo, para disponer bien nuestro corazón, vamos a acudir a la oración, como hacemos al comienzo de cada uno de nuestros programas. Señor Jesús, presente en la Eucaristía, tú eres nuestro mayor tesoro. El tesoro más grande que has dejado a tu Iglesia eres tú mismo, en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito seas siempre, Señor, por este regalazo infinito. No bastarían todas nuestras vidas dándote gracias para agradecerte todo el bien que nos haces, permaneciendo con nosotros en cada misa, en el sagrario, en la custodia, dándote como alimento para nuestra alma, ofreciéndote como compañero de camino, como viático. Regalo de muchos regalos, eso es tu Eucaristía. Con ella me permites también ofrecerme yo contigo en el santo sacrificio, ofrecer todos mis sufrimientos, mis alegrías, mis esperanzas, mis ansias, mis anhelos, mis oraciones de alabanza, petición y acción de gracias. Todo mi ser se ofrece contigo en el altar, Señor. Toda tu Iglesia se ofrece contigo. Y así vive, así camina, así se sostiene, así se levanta. Con María, la primera y perfecta oferente contigo, a la cual le pedimos su ayuda y su intercesión. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Pues comenzamos con el contenido de hoy. Mejor dicho, antes de empezar con el contenido de hoy, vamos con la pregunta de hoy. La pregunta que os dirigimos a todos los que nos estáis escuchando en este momento y que podéis contestarla pues llamándonos, enviando vuestros mensajes. Y la pregunta de hoy, a ver, quizás sea un poquito más complicada. Vamos a ver cómo estamos. Dice así:
En la celebración de la Eucaristía se utilizan 3 paños litúrgicos principales. Uno, el que se extiende sobre el altar para poner en él el pan y el vino, otro, con el que se limpia o purifica el cáliz, y el tercero, el que el sacerdote usa para el lavabo de manos en el ofertorio. Pregunta, ¿cómo se llaman cada uno de estos 3 paños litúrgicos? Repito la pregunta. En la celebración de la Eucaristía, la misa, se utilizan 3 paños litúrgicos principales. Uno, el que se extiende sobre el altar para poner en él el pan y el vino. Otro, con el que se limpia o purifica el cáliz. Y el tercero, el que el sacerdote usa para el lavabo en el ofertorio. ¿Cómo se llaman cada uno de estos 3 paños litúrgicos? Bueno, pues esperamos vuestras respuestas llamándonos al WhatsApp del programa, que es el 668-594-383. Podéis enviar también algún audio, como recordamos siempre, pero por favor que no pase de 30 segundos. Bueno, pues ahora sí, vamos con el primer punto del YOUCAT de hoy, que es el número 216, y lo escuchamos a continuación. ¿De qué modo está presente Cristo cuando se celebra la Eucaristía? Cristo está misteriosa, pero realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. Cada vez que la Iglesia realiza el mandato de Jesús, haced esto en memoria mía, parte el pan y ofrece el cáliz, sucede hoy lo mismo que sucedió entonces. Cristo se entrega verdaderamente por nosotros y nosotros tomamos realmente parte en él. El sacrificio único e irrepetible de Cristo en la cruz se hace presente sobre el altar. Se realiza la obra de nuestra redención. Misteriosa, pero real. Así es la presencia de Jesús en la Eucaristía. No es, pues, un mero símbolo la Eucaristía. No es que cuando comulgamos o adoramos el Santísimo Sacramento es como si estuviéramos con Jesús, como si nos hiciéramos la cuenta de que estamos con Él, pero basados únicamente en nuestra imaginación. No. Se trata de la presencia real. La misa es la realidad de encuentro con Cristo vivo que tuvieron los apóstoles, con la diferencia, eso sí, de que nosotros la vivimos de un modo sacramental, como misterio de la fe. Lo de la presencia misteriosa no quita nada a lo de real. Cuando escuchamos presencia misteriosa nos podría venir la idea de que estamos hablando de algo, no sé, imaginario, tan oscuro, que contrapone o que se contrapone con la claridad de una realidad que se impone a los sentidos. Pero no es ese el sentido de decir que esta presencia es misteriosa. Lo es en cuanto que la Eucaristía es un misterio de fe, un sacramento. Este es el sacramento de nuestra fe, o el misterio de nuestra fe, proclamamos en el momento en que se realiza la consagración en la misa. Presencia misteriosa, sacramental, pero real completamente. Celebrando la Eucaristía, recibiéndola, adorándola, nos encontramos ante un misterio que nos supera. Es un exceso de realidad, de luz, podríamos decir. El misterio de la Eucaristía, como cualquier otro misterio de nuestra fe, no es oscuridad, falta de luz, sino todo lo contrario, un deslumbramiento que nos desborda. Uno puede no ver con los ojos de la cara por 2 motivos. Uno, por falta de luz, por oscuridad, pero es que también por todo lo contrario, por un exceso de luz que le ciega y le imposibilita ver lo que tiene delante, como por ejemplo cuando nos da el sol de cara, cuando vamos conduciendo. Y no es oscuridad en ese caso, sino todo lo contrario. Pues de este modo se hace presente Cristo en la Eucaristía, desborda nuestros sentidos y nuestro entendimiento. Se hace realidad solo accesible a través de la fe, de los ojos de la fe. Como dice el himno eucarístico, dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento. Es fundamental que esto lo tengamos muy claro. No es que Cristo esté o no esté según uno tenga fe o no tenga fe, como quien dice, para mí Cristo está presente, y otro que diga, para mí no está presente. Como si su presencia, la presencia de Cristo, dependiera de nuestra palabra o nuestro parecer. No.
Es la palabra de Jesús repetida por la Iglesia conforme Él le ha mandado que haga y le ha capacitado para ello, la que hace que ahí, donde había pan y vino, el que esté ahora presente una vez pronunciada esa palabra sea el mismo Jesucristo. Es una realidad la presencia de Cristo, Dios y hombre, en la Eucaristía, por la que muchos mártires han dado la vida, es decir, han sido martirizados en el momento, o como consecuencia de defender las sagradas formas consagradas o por negarse a profanarlas. En contraste absoluto, pero también hablándonos de esa misma presencia real en la Eucaristía, tenemos a las personas o grupos, muchas veces satánicos, ¿no?, que buscan robar o profanar los sagrarios. Creen también en la presencia real de Cristo en las sagradas formas. Es decir, no buscan simplemente el pan, una forma sin consagrar, sino la forma consagrada, buscando hacer todo el daño que pueden a Dios y a la Iglesia, sometiendo el cuerpo de Cristo a la profanación. Por eso hemos de tener todos sumo cuidado en custodiar bien esta presencia eucarística. Los sacerdotes hemos de cuidar de que el sagrario esté siempre seguro, estar atentos en la distribución de la Eucaristía, a que no se produzca ninguna incidencia voluntaria o involuntaria, hacer ver este cuidado reverencial y amoroso hacia el Santísimo Sacramento cuando lo llevamos de un sitio a otro, etc. Pero no solo los sacerdotes, todos estamos llamados a vivir y a expresar esta fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía mediante la adoración ferviente, la limpieza y belleza de los lugares eucarísticos, el altar, el sagrario, la custodia, los copones, los cálices, los paños sagrados, también con nuestra compostura delante del Santísimo Sacramento, la genuflexión bien hecha, el silencio, la adoración. Es un absoluto contrasentido decir que creemos en Cristo, que Cristo está ahí presente y después actuar o comportarnos como si no lo estuviera, olvidándonos del sagrario, pasando de él o delante de él como si nada, comulgar como quien va a recibir cualquier otra cosa, un objeto, y no al mismo Dios. Dios está aquí, cantamos en diversos cantos eucarísticos para confesar nuestra fe en la presencia real, sacramental de Jesús en la Eucaristía. Pero de nuevo, otra cosa que no se nos puede pasar de ninguna manera es que esa presencia suya real no es nunca estática, es decir, no está sin hacer nada. Baja al altar para entregarse al Padre como propiciación por nuestros pecados. Hace de nuevo presente el único y definitivo sacrificio del Calvario, su muerte redentora en la cruz. Cuando se celebra la misa, sucede lo mismo que sucedió entonces, nos ha dicho este punto del Youcat. Cristo se entrega verdaderamente por nosotros y nosotros tomamos realmente parte en él. El sacrificio único e irrepetible de Cristo en la cruz se hace presente sobre el altar, se realiza la obra de nuestra redención. La Eucaristía es una presencia activa, por lo tanto, siempre activa. En la misa se renueva el sacrificio de Cristo cuando se pronuncian sus mismas palabras de la última cena. La entrega redentora de Cristo es así, gracias a la Eucaristía, una entrega perenne, duradera a lo largo de los siglos. Se entrega constantemente por nuestros pecados, renueva constantemente con su sangre la nueva y eterna alianza que nos abre las puertas del cielo. Esta presencia activa de Jesús en la Eucaristía no se reduce solamente al momento de la misa, sino que después Él prolonga su acción salvadora derramando nuevas gracias desde el sagrario o desde la custodia cuando lo adoramos. De este modo la Eucaristía es siempre un encuentro vivo con Él, la compañía continua de Jesús bendiciéndonos y transformándonos. Sí, la Eucaristía tiene ese infinito poder transformador. Nos transforma en Jesús, nos hace semejantes a Él, para que podamos nosotros darnos como Él, a Dios y a los demás, para que podamos hacernos nosotros Eucaristía. Pero esto lo vamos a ver más en detalle en el punto siguiente de nuestro Youcat.
Continuamos pues con la misma temática, ahora dando un paso más. Hemos comentado antes el hecho de que Jesucristo está presente en la Eucaristía. Ahora hablaremos en el siguiente punto de lo que esta presencia provoca en la Iglesia y en cada uno de nosotros cuando celebramos la Eucaristía. Es el número 217. Lo escuchamos. ¿Qué sucede con la Iglesia cuando celebra la Eucaristía? Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, se sitúa ante la fuente de la que ella misma brota continuamente de nuevo. En la medida que la Iglesia come del cuerpo de Cristo, se convierte en cuerpo de Cristo, que es solo otro nombre de la Iglesia. En el sacrificio de Cristo, que se nos da en cuerpo y alma, hay lugar para toda nuestra vida. Nuestro trabajo y nuestro sufrimiento, nuestras alegrías, todo lo podemos unir al sacrificio de Cristo. Si nos ofrecemos de este modo, seremos transformados. Agradamos a Dios y para nuestros prójimos somos como buen pan que alimenta. En la Eucaristía, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Pero es que a esto tenemos que añadir que gracias a la Eucaristía la Iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo, en la medida en que se alimenta de él. Es muy famoso el texto de San Agustín que afirma que con cualquier alimento que uno ingiere, este alimento se convierte en parte de esa persona, es asimilado por esa persona que lo hace suyo. En la Eucaristía podríamos decir que es lo contrario. Quien la come se transforma en lo que come, en aquel a quien comulga, que es el mismo Jesucristo. Y esto no es una simple forma bonita de hablar, sino que es algo también real, del mismo modo que es real la presencia eucarística de Cristo que veíamos antes. Es igual de real que nosotros nos transformamos en Cristo con la Eucaristía, cuando comulgamos a Cristo, cuando lo adoramos, con una transformación que es, por tanto, real, en cuanto que hace que nos entreguemos también nosotros como Él. Entreguemos nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro ser, nuestra vida entera. La entreguemos por amor a Dios y al prójimo. Del mismo modo que Jesús nos dice en la Eucaristía, aquí estoy yo, la Iglesia y cada uno de nosotros también ha de responder, aquí estoy yo también, Señor. Cuando nos requiere el prójimo, que también digamos, aquí estoy yo también, hermano. Es la presencia eucarística de la Iglesia, podríamos decir. Esta correspondencia a la dinámica de entrega total de la Eucaristía se vive y se expresa mediante el ofrecimiento, ofrecerse, ofertorio. Aquí está el nombre que recibe en la misa el momento en el que presentamos las ofrendas del pan y del vino sobre el altar, mientras bendecimos a Dios por el fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Y fijaos, ahí está nuestro ofrecimiento también, el trabajo de los hombres. Ese pan y ese vino que ofrecemos han sido fruto del trabajo humano, que ha sembrado las semillas del trigo y de la uva, que ha regado la tierra, la ha abonado y finalmente ha recogido los granos de trigo y las uvas para elaborar el pan y el vino. Admirable conjunción, por tanto, de la obra de Dios y de la obra humana. Nos recuerda aquella colaboración del Evangelio en el que con lo que los hombres pusieron, 5 panes y 2 peces, el Señor realizó el milagro de la multiplicación. Ahora va a ser un milagro mayor, el de la transubstanciación. Pero vamos a fijarnos en ese ofrecimiento de la Iglesia y de cada cristiano en la Eucaristía. ¿Qué es lo que ofrecemos con el pan y con el vino? Pues lo que tenemos nosotros, sufrimientos y alegrías de cada día, trabajos hechos, es decir, sudores, y trabajos por hacer, es decir, esperanzas. Lo ponemos todo en el altar para ofrecernos junto con Cristo, para unirnos al único sacrificio de Cristo. Esto es maravilloso. Así nuestro sacrificio cobra el verdadero valor santificador y redentor. Nuestra vida adquiere una dimensión nueva, un sentido nuevo, sobrenatural. Ofrecernos con Cristo
Es posible porque Dios, en el bautismo, nos ha concedido esa capacidad de ofrecernos con Él. Es la dimensión sacerdotal de la vida cristiana. Por el bautismo somos hechos, como Cristo, sacerdotes, profetas y reyes. Profetas en cuanto a anunciadores de la palabra, evangelizadores, catequistas, altavoces de Dios. Reyes en cuanto servidores de los demás por la caridad, puesto que en la vida cristiana reinar es servir. Y sacerdotes en cuanto capaces de unir nuestro sacrificio, nuestra vida, al sacrificio y a la vida de Cristo. Este acto de ofrecimiento se realiza, ante todo, en el sacrificio del altar, en la misa, en el ofertorio de la misa, concretamente. Como, quienes meten todo el equipaje en ese cohete que va a subir al cielo. Ahí ponemos todo lo que tenemos y lo que somos, en la patena con el pan y en el cáliz con el vino, para que suba todo ello, nuestra fe y nuestras buenas obras, hasta el cielo junto con Cristo. Qué importante es, por tanto, que no nos distraigamos en este momento de la misa tan importante como es el ofertorio. Aunque todo ha de comenzar ya desde el principio del día, cuando hacemos el ofrecimiento de obras, esa maravillosa oración y disposición del corazón a ofrecer ya desde bien temprano y durante todo el día todo lo que hagamos y lo que somos. Unirnos a Cristo, el único y verdadero oferente a Dios Padre en el santo sacrificio del altar, en la Eucaristía. Si nos ofrecemos de este modo, ha terminado diciendo este punto del Youcat, seremos transformados, agradaremos a Dios, y para nuestros prójimos seremos como buen pan que alimenta. Convertirnos en pan que alimenta a los demás, qué hermoso, ¿verdad? Es la dimensión más eclesial y caritativa de la Eucaristía. La Iglesia que se entrega, que vive la comunión entre sus miembros. Entro en comunión con Cristo, pues he de entrar también en comunión con el hermano. De lo contrario, estaría minusvalorando y aún despreciando la Eucaristía, profanándola en algún modo, ¿no? Por eso dice Jesús bien claro en el Evangelio, si cuando vas a ofrecer tu ofrenda sobre el altar te das cuenta de que tu hermano tiene quejas contra ti, vete primero a reconciliarte con tu hermano y después vienes con tu ofrenda ante el altar. Por eso, la Eucaristía es el mejor signo del amor, el amor de Dios hacia nosotros y el amor de nosotros hacia los demás. Por eso, el Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía, es también el día del amor fraterno. Qué hermosa esta conexión de la Eucaristía, entrega de Cristo, con nuestra Eucaristía personal, podríamos decir, nuestra donación también a los demás. Bien, pues es el momento de hacer una pequeña pausa, vamos a oír una canción, y ya que la Eucaristía es el amor sin límites, pues vamos a escuchar esta famosa canción de José Luis Perales, Amor sin límites, pensando en el amor que nos muestra Jesucristo en la Eucaristía. Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad, conocer el principio y fin de cada estrella. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no. El amor
y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar. No pide nada. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el padre Mario Ortega. Vamos a continuar, entramos ya en la segunda parte de nuestro programa de hoy y recordamos de nuevo la pregunta que os estamos dirigiendo hoy, queridos oyentes. Y dice así: en la celebración de la Eucaristía se utilizan 3 paños litúrgicos principales. Uno, el que se extiende sobre el altar para poner en él el pan y el vino, otro, con el que se limpia o purifica el cáliz, y el tercero, el que el sacerdote usa para el lavado de manos en el ofertorio. Pregunta, ¿cómo se llaman cada uno de estos 3 paños litúrgicos? Bueno, pues podéis enviarnos, como sabéis, vuestras respuestas al número del WhatsApp, que es el 668-594-383. Y ahora sí, continuamos con el punto 218 del Yucat que escuchamos a continuación. ¿Cómo debemos venerar correctamente al Señor presente en la Eucaristía? Puesto que Cristo está verdaderamente presente bajo las especies consagradas de pan y de vino, debemos conservar con la máxima reverencia las sagradas especies y adorar a nuestro Señor y Salvador presente en el Santísimo Sacramento. Que Jesús venga en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y se ponga así en nuestras manos y bajo nuestro cuidado, hace que tengamos hacia las especies consagradas del pan y del vino la mayor de las reverencias, el mayor de los cuidados, movidos por el amor. La pregunta de este punto ha usado la palabra veneración, lo ha hecho en el sentido de esa reverencia y respeto debidos al Santísimo Sacramento, pero la palabra adecuada para hablar de nuestro trato a la Eucaristía es la de adoración. Propiamente hablando, el culto de veneración se tributa a la Virgen y a los santos, mientras que a Dios es siempre el culto de adoración. Y puesto que en la Eucaristía está verdaderamente presente Jesucristo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, hacia este sacramento la actitud interior que tenemos es la de adoración. Adoramos la Eucaristía porque adoramos a Dios presente en ella. Hecha esta precisión terminológica, queda claro que hablamos de veneración o reverencia para referirnos a ese sumo respeto que el cristiano ha de tener cuando acude al sacramento de la Eucaristía. Ya hemos dicho que la celebración de la Eucaristía es la misa. En ella estamos invitados a participar y a hacerlo con esa reverencia debida, una reverencia que ha de ser signo de la actitud interior de amor y adoración, pero que se manifiesta coherentemente con los signos sensibles. En primer lugar, en el momento de la consagración eucarística de la misa, la postura litúrgica correcta es la de ponerse de rodillas, a no ser, lógicamente, que la edad o la salud me impidan o hagan claramente inconveniente el que me arrodille, en cuyo caso permaneceré de pie. Cuando llega el momento de la comunión, hemos de mostrar ahí también nuestra mayor veneración, respeto y amor. Ya cuando vamos avanzando por la fila para recibir la Eucaristía, ir concentrados pensando en quién vamos a recibir, que es al mismo Jesucristo, ir expresándole interiormente mi deseo de recibirlo y acogerlo. Comulgar lo podemos hacer de pie o de rodillas, en la boca o en la mano, pero siempre con el máximo respeto y amor, sin prisas, con un amén bien claro y sincero a las palabras del ministro que administra la comunión, y siempre comulgar de cara al altar, nunca dándome la vuelta con el Señor aún en la mano. En tercer lugar, hablamos del sagrario, lugar en el que se depositan o reservan las formas consagradas sobrantes de la misa. Esto convierte al sagrario o tabernáculo en uno de los lugares más venerables de la Iglesia. A veces
Está situado detrás del altar mayor de la iglesia, otras veces en una parte lateral o en la conocida como capilla del Santísimo. Pues bueno, cada vez que pasamos delante del sagrario haremos la genuflexión, o bien una reverencia profunda si la salud nos impide hincar la rodilla en el suelo. Es la manera de mostrar nuestra fe y de reconocer el señorío de Jesucristo, Dios y Rey del universo, ante quien toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra. La genuflexión, recordémoslo, es ese doblar la rodilla derecha hasta el suelo. Es simplemente eso, sin hacer en ese momento la señal de la cruz. Con esta misma reverencia y con más si cabe, nos situamos también ante la custodia u ostensorio, que es el objeto litúrgico en el que se expone visiblemente la Eucaristía para la adoración de los fieles. Ahí contemplamos la blancura y la redondez de la forma consagrada, y esto nos ayuda más a vivir su presencia, la presencia de Jesucristo, y a orar alabando y adorando a Cristo, presente en ella, presente entre nosotros en ese momento litúrgico. Todo en la liturgia y en la disposición de los objetos litúrgicos tiene que estar principalísimamente al servicio de Dios. La sencillez ha de conjugarse con la belleza y el ornato, la nobleza de los materiales y la riqueza artística que contengan serán expresión de la riqueza infinita de la Eucaristía. Por supuesto que lo más importante es nuestra adoración desde el corazón, pero es que lo que preparamos visible y materialmente para el Señor es signo elocuente de lo que llevamos dentro. Qué error confundir la sencillez y la pobreza con la desatención, la suciedad o la cutrería. Tanto el pasaje del Evangelio en el que Jesús se deja amar a través de ese frasco de perfume costoso derramado a sus pies, como también toda la tradición litúrgica de la Iglesia a través de los siglos, nos demuestran que Jesús acepta de buen grado ser bien tratado en el sacramento de la Eucaristía, también materialmente, con tal, por supuesto, de que esta generosidad mostrada con él se corresponda con la generosidad mostrada con el prójimo, especialmente con los pobres. De nuevo, la inseparable relación entre Eucaristía y caridad. Otro elemento que muestra la fe ante el Santísimo Sacramento son las velas encendidas. Sí, las velas son signo de la presencia viva del Señor. Las velas del altar, la vela del sagrario, las velas alrededor de la custodia. Todas quieren significar la presencia de Jesús vivo y resucitado, así como la actitud de permanecer junto a Él nosotros despiertos, esperándolo con las lámparas encendidas, como las vírgenes prudentes de la parábola, ¿no? Bueno, y luego también, como no, aunque no nos vamos a entretener ya más, pero pensemos en las procesiones eucarísticas, el día del Corpus Christi, ¿no? Cuando sacamos al Señor a nuestras calles para bendecir nuestras casas, nuestro pueblo, nuestra ciudad, ¿no? O cuando recibimos la bendición con el Santísimo, ¿no? La bendición solemne con la custodia, ¿no? Pues qué reverencia tenemos que mostrar en ese momento, ¿no? Esto es mi cuerpo, es Jesús el protagonista, ¿eh? La misa no es del sacerdote ni de los fieles, ni la adoración, ni en la adoración somos protagonistas nosotros, lo es Jesús. La misa es de Cristo y de la Iglesia, por lo tanto también el respeto a las normas litúrgicas, las respuestas litúrgicas, los cantos, bueno, pues todo, podríamos decir aquí una ristra tremenda de cosas que tienen que ver con nuestra relación con la Eucaristía, tienen que mostrar siempre esa reverencia y ese amor interior hacia ella. Bien, pues escuchamos ahora el último número que trataremos hoy, el punto 219 del Youcat, que nos habla de la frecuencia a la asistencia de la misa. Lo escuchamos. ¿Con qué frecuencia debe participar un católico en la Eucaristía? Todos los domingos y fiestas de guardar, el católico está obligado a asistir a la Santa Misa.
Quien busca verdaderamente la amistad de Jesús responde tan a menudo como le es posible a la invitación personal de Jesús a este banquete. La asistencia a la misa dominical viene prescrita por el primer mandamiento de la Santa Iglesia. Recordemos que hay 5 mandamientos de la Iglesia que lo que pretenden es garantizar el mínimo de oración y práctica religiosa de cada cristiano. Y el primero, como decimos, dice precisamente esto: participar en la misa entera los domingos y fiestas de guardar. Es, pues, una obligación marcada por la ley de la Iglesia. Pero no lo veamos solo ni principalmente como una obligación, porque lo que quiere la Iglesia es que no nos quedemos sin algo tan fundamental para nuestra vida cristiana como es la participación en la Eucaristía. La intención de esta ley o mandamiento es claramente nuestra salud espiritual, como cuando el médico nos obliga a revisar nuestra salud cada cierto tiempo. Lo hace por nuestro bien, no porque le guste mandar. Luego el paciente lo hará o no lo hará, pero la obligación de cuidar su salud la tiene, y el médico lo que hace es recordárselo y ponérselo más fácil, mandándole que frecuente las revisiones, ¿no? Pues así también para el alma. Y así advirtió Jesús a sus discípulos: el que no coma mi carne ni beba mi sangre no puede tener vida eterna. Juan 6:53, ¿no? Luego es condición para ir al cielo, el ir a misa. Claro, el frecuentar a Jesús en esta tierra significa, pues, desearlo y encontrarse con él en el cielo. Es así, ¿no? Tiene que haber esa continuidad entre nuestra vida y la vida en el cielo, ¿no? La misa es, ante todo, un unirse con Jesús a través de la Eucaristía. No tiene sentido decir que soy cristiano si no quiero recibir a Cristo con frecuencia. Como tampoco es lógico decir que quiero mucho a mis padres y no acudo nunca o casi nunca a su casa a hacerles una visita, ¿no? O sea que es algo, digamos, coherente con nuestra fe, pues el frecuentar la misa. Y es que la misa es una cita con Jesús, precisamente el domingo, el día del Señor, en que celebramos su resurrección. El mandamiento primero de la Iglesia se corresponde con el tercero del Decálogo, que nos manda a santificar las fiestas. La participación en la misa es el mejor modo de santificar el domingo y las fiestas más importantes del calendario litúrgico, que son establecidas como de precepto para ir a misa. Es ciertamente una cita obligada con Jesús, en el sentido en que es una obligación justa y preciosa, la de encontrarse con tu Salvador, que te ofrece precisamente ahí la salvación, acrecentar tu vida de gracia, tu vida de hijo o hija de Dios, ¿no? Usamos precisamente esa terminología de que es una cita obligada para mí, para referirnos no tanto a una obligación externa, sino a un deber de justicia que tengo que cumplir, porque me siento en deuda, me siento necesitado de ello. Jesús me invita, la Iglesia me convoca. Y es que no hay tesoro ni evento más importante en la vida del cristiano que el de participar en la Eucaristía, recibir la luz y la fuerza necesarias para ir caminando por la senda del Evangelio, por la senda de la caridad. La Eucaristía es el motor de mi vida cristiana. Y sin motor, un vehículo no puede ir adelante. Eso le pasa al cristiano que no frecuenta semanalmente la Eucaristía, que se volverá cada vez más frío y distante con Dios. Jesús nos está esperando cada semana en la Eucaristía dominical para darnos las gracias que necesitamos esa semana que comienza. Gracias que necesitamos para ser mejores cristianos, mejores y más fieles hijos de Dios. La frecuencia semanal nos permitirá establecer un ritmo de vida marcado por ese momento más profundo de comunión con Dios y de comunión también con toda la Iglesia, con todos los hermanos con los que comparto la fe. No habría mandamiento si todos supiéramos realmente lo que es la misa, lo más sublime que tenemos en esta vida, un pedacito de cielo cada semana. La explicación del Youcat nos pone a este respecto un ejemplo muy claro. Dice, el precepto dominical, nos dice,
es un término tan impropio para el verdadero cristiano como sería el precepto del beso para un auténtico enamorado. Nadie puede mantener una relación viva con Jesucristo si no acude allí donde Él nos espera. Por eso, desde los orígenes, la celebración de la misa es para los cristianos el corazón del domingo y la cita más importante de la semana. Pues yo no tengo tiempo. Muchas veces uno pone como excusa eso, ¿no? Cuando en realidad lo que está diciendo con ello es que las otras cosas, para sí que tenemos tiempo, las consideramos más importantes y prioritarias que el encuentro eucarístico con Jesús, nuestro amigo y Salvador. Por supuesto que la obligación de participar en la misa desaparece cuando hay una causa justa que nos imposibilita asistir, por supuesto. Pero causas justas son, por ejemplo, la enfermedad que me impide o desaconseja vivamente salir de casa, o motivos laborales que por fuerza tengo que cumplir, o cuidar de una persona necesitada, enfermos, niños, ancianos, etc. La Eucaristía semanal, junto con la oración diaria y la confesión, digamos, mensual, al menos, nos permitirá, sin duda, llevar una vida cristiana sana, que se proyecte después en una vida de caridad y entrega al prójimo, especialmente al más necesitado. Que se proyecte también a una vida familiar, laboral y social dignas de un buen discípulo de Cristo, que vive en la verdad y transmite a los demás esa verdad. Y en la medida en que uno conoce más el amor de Jesucristo, la gozosa comunión de la Iglesia, pues sin duda que la frecuencia semanal le llegará a parecer poca y se empeñará incluso en frecuentar más a menudo la misa, incluso llegando a la vivencia de la misa diaria, de la comunión diaria, que es también, y más hoy en día, con tanta adversidad en la que vivimos nuestra vida cristiana, fuente de luz y fuerza para el alma. Bueno, pues vamos de nuevo a una canción. En este caso es Rosario Flores la que canta esta canción, Qué bonito. Se titula así la canción, Qué bonito. Pues qué bonito es poder participar de la misa semanal y aún diariamente. Qué bonita la vida, la que se alimenta frecuentemente de la Eucaristía. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Puedes escribir un mail a yucat@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668
594 383. También puedes enviar un pequeño audio de no más de 30 segundos al número de WhatsApp 668 594 383. Bueno, pues vamos ya con el tiempo, vamos a decirlo así, del oyente, es decir, las respuestas que en primer lugar nos habéis enviado a la pregunta que hacíamos hoy, la pregunta de hoy, que era esta: ¿cómo se llaman los 3 paños litúrgicos principales que se utilizan en la misa? El que se extiende sobre el altar para poner el pan y el vino, aquel con el que se limpia o purifica el cáliz y tercero, el que el sacerdote usa para el lavabo de manos en el ofertorio. No sé si es una pregunta muy difícil, vamos a comprobarlo ahora. Vamos a saludar a Rocío, que está en el control de sonido y nos va a decir ya las respuestas que nos han ido llegando. Rocío, buenos días. Muy buenos días. Pues no sé si es difícil o fácil, pero nuestros oyentes han dado en el clavo. Pero todos. No ha habido una respuesta incorrecta. Todos han contestado corporal, purificador y manutergio. Y para INRI, algunos nos ha dado la explicación completa. Ramiro, por ejemplo, decía corporal, paño cuadrado, donde se apoyan el cáliz y la patena. Su función es recoger cualquier partícula de la hostia consagrada. Purificador, paño alargado que sirve para limpiar y secar el cáliz después de la comunión. Y manutergio, una pequeña toalla con la que el sacerdote se seca las manos tras el lavatorio. Y aquí está para la nota. Dato curioso, existe un cuarto elemento que a veces se confunde con un paño, llamado palia. Es un cuadrado de tela rígido o cartón cubierto de lino que se coloca sobre el cáliz para evitar que caigan impurezas o insectos dentro. Bueno, vas a darme después las señas de este oyente para que me ayude a preparar los programas, porque la respuesta es perfecta, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues los 3 paños litúrgicos son esos, que a veces pues a lo mejor confundimos un poco o no sabemos bien cómo se llaman. El corporal es el que se extiende sobre el altar para poner precisamente el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y sangre del Señor. De ahí el nombre de corporal, del cuerpo de Cristo que va a tener encima. También la custodia la ponemos encima del corporal, ¿no? Y es cuadrado, efectivamente, completamente cuadrado. El purificador es el que el sacerdote utiliza, pues efectivamente, pues para digamos, limpiar o purificar, que esa es la palabra correcta, el cáliz, ¿no? Limpiarlo después de la comunión, ¿no? Bueno. Y en tercer lugar, el manutergio, viene de mano, ¿no? De manos, porque es la toalla, efectivamente, con la que los sacerdotes pues procedemos a ese lavabo litúrgico, ese ritual o lavabo ritual que es el que se hace en el momento del ofertorio. Bueno, pues un 10 para estos oyentes que nos han contestado. También nos ha llegado por correo electrónico también algunas respuestas, o sea que fenomenal. Bueno, pues vamos, Rocío, si te parece, a alguna de las preguntas que nos hayan podido mandar nuestros oyentes, no solamente ahora, sino también antes, porque a veces se nos acumulan mucho las preguntas por correo o en directo. No sé si hay alguna pregunta por ahí, Rocío. Pues tenemos una primera pregunta que dice: buenos días, muchas gracias por el programa. ¿Cuánto aprendemos? La frase es: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La dijo el centurión que pedía a Jesús que sanase a su criado. Una pregunta sobre esta frase. En la misa, ¿una mujer puede cambiar la palabra digno por digna? He escuchado varias veces en misa, en boca de mujeres: yo no soy digna. Yo creo que no es correcto este cambio. Son palabras del Evangelio. Y en misa contestamos todos lo mismo, como una sola voz. Gracias por su atención. Bueno, pues es una pregunta del martes pasado, por eso el oyente o la oyente, suponemos aquí, claro, por la pregunta que hace, es contestando a eso que preguntábamos el martes pasado. Bueno, ¿se puede decir digna cuando se trata de una mujer? Pues yo creo que sí, desde luego, porque es una mujer. Y es verdad que la palabra del Evangelio es digno, pues porque las pronunció un hombre. Pero si las pronuncia una mujer, creo que eso no quita nada para que digamos, la contestación de todo sea igual. El hombre diciendo digno y la mujer que diciendo digna. O sea, es aquí lógico. Muchas veces tenemos que aplicar la lógica también, el sentido común, ¿no? Y entonces
decir, pues una mujer, pues Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pues bueno, fenomenal. Y si dice digno, pues está uniendo, digamos, a toda la Iglesia, porque también las respuestas tienen este sentido, ¿no? De unirnos a toda la Iglesia. Luego, si dice digno, pues, digamos, no es porque no haga caso a su condición femenina, sino porque, bueno, pues se une a toda la Iglesia. Y dice digno en ese sentido, digamos, pues colectivo, ¿no? Pero vamos, si dice digna, pues muy bien también, ¿eh? O sea que, bueno, pues no sé si hay tenemos unas preguntas alguna más. pregunta más. Yo, sí. Rocío, estoy viendo alguna, no sé si ha llegado alguna más, dime. Sí, me dicen estos oyentes, me gustaría saber qué es lo que manda la Iglesia a la hora de hacer la ofrenda. He visto que unos sacerdotes hacen la ofrenda del pan y el vino por separado, primero el pan y luego el vino, sin embargo otros la hacen a la vez. ¿Son correctas las dos formas o deben ser cada una por su lado? Debe ser cada una por su lado. Eso es lo que establece, digamos, el misal y las normas litúrgicas, ¿eh? Entonces, es verdad que alguna vez pues se ve que se hace junta, pero lo que marca digamos, el misal y las normas litúrgicas es precisamente ya que desde el principio de la liturgia eucarística, es decir, en el momento del ofertorio, se vea clara como esa separación del cuerpo y la sangre de Cristo, en este caso del pan y del vino, que se ofrecen por separado porque precisamente la dimensión de la Eucaristía es mostrar el cuerpo y la sangre de Cristo por separado como signo del sacrificio de Cristo en la cruz, como signo de la muerte de Cristo. Luego se produce esa unión del cuerpo y la sangre de Cristo en el momento de la conmixtio, se llama, en el momento en el que el sacerdote, durante el canto rezo del Cordero de Dios, pues une ese trocito de hostia consagrada y la mete en el cáliz como signo de la resurrección. Luego todo tiene un sentido en la misa. Entonces, el ofertorio, lo suyo es hacerlo también como prescribe el misal, por separado, y contestando a cada una de las ofrendas esa respuesta tan bonita, que muchas veces, fijaos que en el momento del ofertorio, como estamos un poco pues rascándonos el bolsillo porque están pasando con la colecta o porque nos estamos distrayendo por otra cosa o con el canto del ofertorio, no nos damos cuenta de lo que decimos, que es tan bonito. A cada digamos, ofrenda presentada por el sacerdote contestamos: bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Pues bendito seas por siempre, Señor. Y luego el cáliz, lo mismo, ¿no? Entonces es una bendición que realizamos sobre la ofrenda del pan y sobre la ofrenda del vino. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, tenemos más preguntas. Buenos días, me gustaría preguntar sobre algo que me hace disfrutar con reparo de la comunión los miércoles en mi parroquia. Cada miércoles la comunión es bajo las dos especies. Hasta ahí bien. Pero resulta que me sirvo yo y no es el sacerdote, que se queda sentado. Sí. Bueno, pues aquí también se trata lo mismo. Puede haber alguna causa que impidiera al sacerdote distribuir la comunión, pero vamos, lo suyo es que la comunión se administre, y el ministro, que precisamente quiere decir esto, ministro, no es ministro como lo entendemos normalmente a nivel político o social, sino el que administra, en la Iglesia se utiliza esta palabra, o el que administra, en este caso, pues la comunión. El ministro ordinario de la comunión es el obispo, sacerdote o diácono. Luego también puede haber ministros extraordinarios de la comunión, que con la formación y la autorización correspondiente y la bendición correspondiente, pues distribuyen la comunión en caso de que haya muchas personas asistiendo a la misa, ¿no? Entonces la comunión, el recibirla, digamos, de manos del ministro de la Iglesia, pues es también ese signo de que es un regalo, de que es un don. No es algo que yo me apropio de alguna manera, y no es que el que comulgue de esa otra manera, digo, que va a una misa y se encuentra con eso, pues tenga la idea de apropiarse, ¿no? Pero sí que el recibirlo de manos del ministro, pues tiene una razón de ser, ¿no? Tiene una razón de ser. No verlo tanto como una especie de autoservicio como se suele decir, ¿no? O sea que esa es la pregunta. Y bueno, pues tenemos ya, Rocío, que dejarlo ahí. Es verdad que estoy viendo ahora que me envías por el WhatsApp también muchas preguntas que van llegando
y otras que nos llegan al correo electrónico. Bueno, bendito sea Dios que llegan tantas preguntas, pero es que el problema es que tenemos que ir terminando ya, porque ya va siendo la hora, porque ya en realidad pues va siendo el momento de dar paso al siguiente programa de Radio María, que va a ser, como siempre, todas las mañanas. Lo escuchamos con mucho gusto y con mucha atención al Padre Manuel Horta comentando el Evangelio, las lecturas de cada día. Pues nada, amigos, me despido por este martes, emplazándonos al martes que viene, en el que terminaremos ya con los números del compendio referidos a la Eucaristía. Hemos estado en total, o vamos a dedicarle 5 programas, con el martes que viene, al sacramento de la Eucaristía. Bueno, amigos, pues ya sabéis que podéis seguir enviándonos vuestras preguntas al al correo del programa, joucat@radiomaria.es, y que podéis descargaros el programa o compartirlo con vuestros amigos entrando en el podcast de Radio María, buscándonos ahí, Joucat. También podéis encontrar otro que pone Joucat punto a punto, es decir, cada punto por separado del Joucat en vez del programa entero, como queráis. Ahí están las distintas modalidades para acceder al Joucat y para formarnos mejor, para rejuvenecer, como decimos, nuestra fe. Pues nada más, amigos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, a la vez que también os deseo una muy feliz semana. Hasta el martes que viene, amigos, si Dios quiere. Así finaliza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega.